Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN que se transmite por el canal de televisión por internet de nuestra querida universidad. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Jorge Tirso Gómez. Él nos platicará sobre su proyecto de investigación intitulado Interculturalidad, Políticas de Estado, Imágenes y Narraciones Interculturales. Bienvenido, doctor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. El doctor Jorge Tirso Gómez obtuvo la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestría en Enseñanza Superior en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nuestro colega ha sido coordinador académico del doctorado en Educación y del posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. Es autor y coordinador de varios libros y publicaciones. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Cuicuilco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una excelente publicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, doctor. Vamos a tener el gusto de platicar. Tenemos mucho interés en que usted nos platique sobre su proyecto. Y entrando en materia, ¿verdad? Vamos a plantearle lo siguiente. ¿Por qué no nos habla un poco de la interculturalidad? ¿Cómo la define usted o cómo se podría definir? Claro que sí. El proyecto basa su reflexión central en tratar de esclarecer qué es la interculturalidad específicamente en México. ¿Por qué? Porque la diversidad que caracteriza a México es una situación que hace falta promover, rescatar, difundir y hacer valer la equidad en esos términos. Ante eso hace falta una política de Estado que haga que los diferentes se respeten y se valoren. Esa política de Estado puede ser cualquiera. En este caso, en México, es la interculturalidad. La interculturalidad es el proceso mediante el cual los diferentes valoran su diferencia e interactúan. Sin embargo, para que esto sea posible, tiene que existir una voluntad política de unos, de otros y del Estado en este caso, para que esa diferencia se desarrolle, se vivencie y se proyecte al futuro. La interculturalidad no es solamente un discurso sociológico, antropológico, incluso educativo, como en México se expresa. Es una realidad que tenemos que construir, pero el proyecto que yo estoy trabajando, o que prácticamente ya culmine, define que esa interculturalidad debe de tener una voluntad política detrás que la haga posible. Esa voluntad política la convierte entonces en una política, si bien de Estado, no quiere decir que los demás no intervengan. Y cuando digo los demás, me refiero a la sociedad en su conjunto, a los intelectuales, a los académicos, a los diferentes grupos que también integran al país, pero que no solamente no son indígenas, sino que pertenecen a otros grupos diferentes, pero con definición étnica, cultural muy importante. Entonces, la interculturalidad, a la vez que es esta idea de promoción de la diversidad y de su contacto, se convierte también en una voluntad política de los diferentes actores mexicanos. Muy bien, y entonces, hablando de la temática que nos concierne, ¿podríamos pensar que la interculturalidad es un proceso o cómo la caracterizamos? Sí, precisamente tendría diferentes vertientes para su arribo. Sí, un proceso, porque es algo en lo que los diferentes actores tienen que expresar esta voluntad política que yo decía, para poder verdaderamente hacer de esta propuesta de convivencia cultural una realidad.
Por lo tanto, se vive más que en proceso, más que en definir una meta determinada. ¿Qué es esto? Uno podría pensar dos polos opuestos, o un pasado idílico donde los indígenas vivían felices, por ejemplo, antes de la llegada de los conquistadores, o un futuro prometedor, en donde en algún momento, si llevamos a cabo los procedimientos y los puntos que la interculturalidad plantea, entonces va a haber un momento de armonía. Y entonces parecería que está polarizado o la idealización del pasado o la ensoñación del futuro. Y aquí lo que cuenta también, y muy fuerte, es la vivencia actual. Bien. Y en los aspectos centrales de su proyecto, en lo que pude conocer, usted habla de la imagen. Sí. ¿Cuál es el papel que juegan las imágenes como símbolos en este tema de la interculturalidad? Yo digo que muy fuerte. El proyecto parte de una premisa central. La idea de nación homogénea está en crisis o ha estado en crisis desde ya prácticamente, podríamos ubicarlo espaciotemporalmente desde hace 2 décadas. Lo que ocurre es que la idea de monocultura nacionalista, de la imagen de la patria única, es una imagen muy fuerte que todos tenemos y que todos podemos compartir. Inmediatamente nos hacemos todo un imaginario de qué es eso y con una sola imagen podemos sintetizar la idea de nación homogénea, mestiza y tradicional que era México. Cuando esa imagen entra en crisis, se desarrollan diversas propuestas para desarrollar la diversidad y la interculturalidad. Desde mi punto de vista, lo que ha faltado es la construcción de un imaginario de la diversidad. No tenemos un imaginario de la diversidad en tanto nación expresada en lo diverso. Teníamos una idea de nación expresada en la unidad. Esto hace que la imagen juegue un papel muy importante. Y cuando hablo de imagen, me estoy refiriendo a la imagen mental, que puede nutrirse de la imagen retórica, de la imagen lingüística, de la imagen gráfica, pero también de la imagen conceptual. Cuando esos 3 elementos interactúan, nuestro cerebro y nuestro inconsciente colectivo forma y comparte un imaginario determinado. No tenemos un imaginario de la interculturalidad, no tenemos un imaginario de la diversidad cultural. Estamos peleándonos todavía si la imagen de la patria como madre protectora puede ser todavía la misma, pero con un sentido de mayor amplitud. Una idea muy fácil de plantear el trabajo de la imagen es señalar que hubiera una imagen que expresara la diversidad. Y esto es muy recurrente en carteles, en afiches, en algún tipo de representación gráfica, donde vemos que la diferencia se expresa a través de colores, a través de formas, a través de lo externo. Podemos ver cuando nos hablan de un mundo diferente, de un mundo multicultural o intercultural, en una expresión fotográfica, por poner un ejemplo, podemos ver hombres de diferentes razas entendidos con diferentes color de piel, forma de pelo y rasgos en la cara como podría ser los ojos. Cuando nos lo presentan, parecería ser que es una expresión de la diferencia. Sin embargo, si nosotros ahondamos en lo que es la teoría intercultural y la teoría de la diferencia, nos vamos a encontrar que los autores dicen, la diferencia no está en los rasgos externos. Los rasgos externos, incluyendo la propia vestimenta, son una determinación de un segundo grado. Lo importante son los procesos internos que dan construcción a los procesos identitarios y de la construcción de la diferencia. ¿Cómo lograr esto? A través de la imagen. Pero ¿cuál imagen? Esta imagen que sintetiza gráfico, retórico, conceptual.
Bien, entonces estaríamos hablando de que estamos en una etapa epidérmica, superficial, si todavía tenemos ese trasfondo primario de la imagen de la patria. ¿Y cómo construir entonces ese imaginario? Es una pregunta que creo que es muy, muy grande, pero si usted pudiera darnos algunos detalles. Sí, ¿cómo construir? Primero, trascender la visión folclórica de la diversidad. Tenemos todavía estereotipado desde las grandes muestras de expresión estética, como podría ser la misma pintura, la gráfica, la fotografía, que nos presenta precisamente eso. La diversidad es externa, es epidérmica. Si se ve una piel oscura y una piel blanca, nos denota dos culturas diferentes. Y yo no estaría tan seguro, por ejemplo, en este término, en estos términos. Y pensemos simplemente en los así llamados americanos, que un americano puede ser un rubio, pero también puede ser una persona de piel negra. Este mismo ejemplo lo podemos trasladar a Inglaterra y surte el mismo efecto. Un inglés puede ser de piel muy oscura, negra, y puede ser también un rubio de ojos azules. Interiormente, el manejo de la cultura es la misma, de cada uno de estos dos extremos. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es, primero, abandonar esa idea de expresión folclórica externa de las culturas y entrar en la dimensión política de la cultura y de la identidad, en donde la diferencia se manifiesta a través de las palabras, a través, otra vez digo, de la imagen y a través de lo que pensamos fundamentalmente. Así entonces nosotros construiríamos el imaginario de la diversidad y de la interculturalidad. Efectivamente estamos en un proceso intermedio, en un proceso apenas inicial, donde todavía no sabemos si está bien abandonar la imagen única y entrar a una imagen multisensorial, por decir algo, ¿no? Todavía creemos que la unidad nos promete cosas y no las ha cumplido. No las cumplió a medias, pero nos la cumplió por todo el siglo pasado. Ahora, en este nuevo siglo, ¿cómo le hacemos? Estamos ante eso. Pero yo creo que educadores, antropólogos y diferentes creadores de las artes están en el momento justo para aportar elementos que lleven que la diferencia no solamente es expresión externa, es comprensión y expresión de lo que yo estoy pensando y de lo que estoy viviendo. Bien, entonces, dadas estas características del imaginario, ¿cómo es que la interculturalidad podría partir de allí? Porque si tenemos un imaginario, para no plantearlo en esta circularidad, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo diría, tenemos este imaginario, ¿cómo partir de allí para trabajar con la interculturalidad? Sí, primero partir de que no lo tenemos, de que lo estamos construyendo. Sí. Y de que cada uno de nosotros juega un papel importante. Los educadores, los investigadores, los creadores y los así llamados, aunque no me gusta mucho, pero así se les llama, los consumidores de todas estas expresiones. A partir de eso, de que cada quien asuma su papel, entonces sí va a encontrar diferentes donde siempre han estado. Porque los diferentes siempre han estado ahí. El caso es de que no los queríamos ver o los veíamos con una mirada que igualaba a todos. Esa mirada que igualaba a todos es la que necesitamos nosotros trastocar. Partir de que este imaginario es un proceso en construcción y de que todos los elementos, ya sean escritos, gráficos e intelectuales, aportan a una sociedad más justa y más equitativa. Pues muchas gracias, doctor. No. En breve continuamos con nuestro invitado. Ahora les vamos a proporcionar las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación.
Adelante con la cápsula, por favor. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Jorge Tirso, y estamos platicando sobre la imagen, el imaginario y la interculturalidad. Bueno, para retomar en este segundo bloque la conversación, yo le quiero plantear al doctor Jorge Tirso, ¿cuáles son los antecedentes de su proyecto? Sí, mira, mis antecedentes son varios. Teóricamente me baso en la antropología simbólica, en la semiótica y en la antropología de la imagen, fundamentalmente, para tratar de explicar cómo se construye una imagen, pero no desde el punto de vista psicológico, sino cultural. Todos, para poder conocer la realidad, hacemos uso de la imaginación, del imaginario y del simbolismo. Todo eso nos lleva a tener imágenes. Nosotros constantemente creamos imágenes de lo que sabemos, de lo que conocemos y también de lo que desconocemos. Muchas veces creamos fantasías sobre una realidad determinada que no conocemos y entonces la exageramos. Pero a veces partiendo de una realidad concreta, al hablarse, al nombrarse y al escribirse y al trascender el tiempo y la distancia, también se transgrede, digamos, como dijera Gadamer, la verdad. Se exagera. Este es el caso, por ejemplo, de los viajeros y los descubridores de la antigüedad, que cuando iban a territorios ignotos, cuando regresaban, tendían a distorsionar un poco la realidad y decía que había pueblos fabulosos forrados de oro, gente de proporciones extraordinarias, mujeres que dominaban a hombres en algún tipo de aldea, etcétera, monstruos fabulosos en el mar, en las cuevas, cosas que pues no puedo decir que no existían, pero que sí partían de cierta fantasía. Ahora, con los modernos procedimientos que nosotros tenemos para capturar la imagen, uno tal vez pensaría que no se puede mentir porque existe una cámara fotográfica, que existe una cámara de video, que existe la telefonía, que existen adelantos científico-tecnológicos, pero no es cierto. Las cámaras no toman otra cosa que lo que nosotros queremos que se tome. Y ahí entonces el papel es evidentemente no del instrumento, sino del sujeto que captura y del sujeto que pone ante los ojos lo que él ha capturado, las imágenes que él ha capturado. Es un intermediario que a su vez va a servir para un proceso interpretativo que va a dar como resultado el que nosotros nos fijemos una idea mental de lo que está ocurriendo con determinado aspecto de nuestra cultura. Bien, y en este caso de la digamos, confección fina de su proyecto, ¿qué representaciones de la diversidad sociocultural son analizados en él? Diversos aspectos, efectivamente. No sé si te parece que veamos unas imágenes en el cual yo lo traje como ejemplo de cómo puede ser la idea que nos podemos formar de una situación determinada. Para esto me regreso al tiempo
del encuentro entre dos culturas, fundamentalmente la cultura europea, con la llegada de Colón al Nuevo Mundo, y los aborígenes a los que se encontró. En ese momento no había, obviamente, fotografía, no había pintores, lo que había era imaginación, que trataba de ser fiel y real. Primero, antes de ver las imágenes, quisiera, si me quitas la imagen un poquito, muy bien, muchas gracias. Déjenme leerles esto, que es en las cartas de relación de Cristóbal Colón, lo que él informó que vio de la diferencia. Dice: ellos andan todos desnudos, como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide más de una harta moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como cerdas de cola de caballo y cortos. Los cabellos traían por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que los traían largos, que jamás se cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de color de los canarios, ni negros ni blancos. Y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que hayan, y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solo los ojos, y de ellos solo la nariz. Eso fue lo que escribió Colón. Cuando llega este informe, estas cartas de relación a España, tenemos entonces una ilustración como que ahora sí me la pones, por favor. Una ilustración de este tipo. Una expresión oral se convierte en una expresión pictórica, que no tiene por qué ser fiel, pero que la única base que tiene es esta. Y se da este encuentro de manera imaginaria. Lo que tenemos nosotros, cualquiera de nosotros, tanto el maestro de historia como el alumno, como incluso el especialista investigador de historia, son estas imágenes creadas a través de discurso escrito, de discurso oral y de una representación pictórica. Y luego entonces podemos decir, los indígenas de la época eran así. La única interrogante sería, ¿sí son así? ¿Sí eran así? ¿Sí se ajustan a la descripción que Cristóbal Colón decía? Y para ahondar un poquito en estas dificultades, esto no solamente se queda en el nivel del dato histórico, sino que también trasciende a la novela. Una novela con tintes históricos, pero ¿qué es novela? Alejo Carpentier en 2008 escribe una obra que se llama El arpa y la sombra, sobre la vida de Cristóbal Colón y su proceso de canonización. Sobre el mismo asunto, sobre la misma descripción que hace Colón, él dice, en su trama novelesca, y me barruto que deben ser miserables, puesto que andan todos en cueros, o casi, como la madre que los parió. Más adelante continúa sobre esta misma descripción, pareciéndonos que eran hombres mansos, inermes, aptos para ser servidores obedientes y humildes, ni negros ni blancos, sino más bien del color de los canarios, los cabellos no crespos, sino corridos y gruesos como sedas de caballo. Si recordamos un poquito la narración de Cristóbal Colón, utiliza los mismos elementos. Carpentier los utiliza en su trama discursiva narrativa y les da otro tinte, otra salida. Son los mismos elementos. La imagen que nos lleva es una imagen más poderosa de lo que puede ser creado con una novela histórica. Si vemos otro ejemplo, vamos a poder ver ahora sobre, leo primero y luego me ponen la imagen, por favor, sobre la figura de Moctezuma. Cuando llega primero, aquí tengo dos fuentes, una de Bernal Díaz del Castillo y la otra de Cortés. Bernal Díaz del Castillo dice,
Era el gran Moctezuma de edad hasta de 40 años y de buena estatura y bien proporcionado y cenceño y pocas carnes y el color ni muy moreno sino propio color y mestizo de indio y matiza de indio, perdón, y traía los cabellos no muy largos sino cuanto le cubrían las orejas y pocas barbas, prietas y bien puestas y ralas, y el rostro algo largo y alegre, y los ojos de buena manera, y mostraba en su persona en el mirar por su cabo amor, y cuando era menester gravedad, era muy pulido y limpio, y se bañaba cada día una vez a la tarde. Eso decía Bernal Díaz de Castillo. En palabras de Hernán Cortés, pero haciendo hablar al propio Moctezuma, le dice, y entonces alzó sus vestiduras, Moctezuma, y me mostró el cuerpo diciendo, a mí me veis, aquí que soy de carne y hueso como vos, y como cada uno, y que soy mortal y palpable, haciéndose él con sus manos de los brazos y del cuerpo. Ved cómo os han mentido. Verdad es que tengo algunas cosas de oro que me han quedado de mis abuelos, pero nada más. Esto, que es la primera información de cómo era un personaje determinado, en este caso Moctezuma, después lo expresa fundamentalmente la pintura europea, que ahí tenemos un amplio abanico, desde los castizos hasta italianos, ingleses, holandeses, etc. Y por ahí tenemos la que sigue, por favor. La ilustración que sigue. Y por ahí tenemos entonces, bueno, ahí está como Colón propiamente dicho, llevando a un grupo de indígenas para que la reina y el rey lo vieran. La siguiente, donde vamos a ver a Moctezuma. La siguiente. Ahí tenemos el encuentro. Si nosotros vemos las proporciones, la forma, el fenotipo, tanto de uno como de otro, dudaríamos de la descripción que nos hace Bernal Díaz del Castillo. Porque tenemos imágenes que van desde príncipes persas, reyes africanos, hasta emperadores romanos. ¿Vemos la siguiente? Como este, por ejemplo. El autor, porque así es el artista, tiene la plena libertad y la iniciativa de crear sus propias imágenes como él quiere, crea esta imagen, este grabado, que es prácticamente un emperador romano cuyo nombre es Moctezuma para él. La siguiente. O esta, que parece un príncipe francés. Tenemos otra, por favor. O esta, que parece un príncipe de una tribu del centro de África. Y la última, por favor, aunque hay otras, ya no me detengo más, y vemos la última, en donde tenemos a Moctezuma precisamente en una imagen que ya está más nacionalizada, una imagen que corresponde ya a la idea más o menos típica de lo que conocemos como lo que se dio en un tiempo de llamar el emperador azteca, el rey azteca o el gran Tlatoani. Más o menos esta sería la idea que tenemos, cómo los diferentes elementos, tanto en un momento sensoriales, como puede ser la vista, el oído, los sentidos propiamente dicho, pasan a un proceso de resignificación mental y en este caso toman cuerpo en la escritura y de la escritura a la imaginación. Entonces podríamos pensar que la representación de la imagen está
digamos, analizándose en su proyecto a partir de su propia contextualización. Esta es una contextualización histórica. Bien, pero como nuestro público seguramente tiene interés en conocer más detalles, ¿cómo usted, a partir de estas imágenes y de los otros elementos que tiene en la mesa, en su análisis, cómo usted procede para la interpretación? En este caso me estoy refiriendo a que me interesa en que nos comparta algunos detalles metodológicos. Sí, sí. ¿Cómo se analiza la imagen? Primero, a partir del supuesto fundamental, que es el impacto de la población. Por ejemplo, para toda la idea del nacionalismo mexicano, tenemos dos grandes vertientes. Una, pictóricamente hablando, aquí quisiera cerrarlo, pictóricamente hablando. Tenemos toda la idea postrevolucionaria expresado en los muros de la Secretaría de Educación Pública, del Palacio de Gobierno, autoría de Diego Rivera y otros grandes muralistas, que tienen ahí un imaginario representado de qué es el pueblo mexicano, su desarrollo histórico, sus luchas y sus conquistas. Y por otro lado tenemos una expresión popular de arte. En este caso, por decir algo, los calendarios. Los calendarios que fueron adorno, referencia y organizador del tiempo, de las cocinas, de las salas, de los talleres, de muchos espacios del mexicano que vivió allá por los años 50, 60, 70 y hasta muy entrados los 80. Y aún se pueden mirar esas litografías, ¿verdad? Claro que sí, sí, efectivamente. Pero ¿sabes por qué lo pongo como primero? Porque al museo, a la Secretaría de Educación Pública, al Palacio de Gobierno, a ver la historia del país en imágenes, solamente van unos cuantos, desafortunadamente. En la cocina, en la sala, en el taller, todos lo ven. La idea es que hay imágenes que tienen una presencia fundamental en nuestra historia y en nuestra vida personal y colectiva, porque ahí están presentes. Ese es un principio metodológico. ¿Cuáles son las imágenes a las que recurrimos con mayor cotidianidad? ¿Y cuáles son las imágenes que se nos presentan como el estereotipo de lo que son? Otro ejemplo. La televisión y el libro de texto. No es que haya una lucha, y si la hay, en todo caso, es una lucha de imágenes, pero las dos tienen una expresión y un impacto en cada uno de nosotros. Se meten hasta la intimidad de nuestra sala y ahí están presentes y nos hacen ver que eso que están diciendo es lo que nosotros debemos de pensar. No es que nos forcen y no es que sea la única salida, al final el individuo es el que decide, pero las fuentes a las cuales recurrimos, ahí están. Entonces, un primer análisis iconográfico, un primer análisis de la imagen es partir de cuáles son las imágenes hegemónicas y cuáles son las imágenes que, aunque sean muy representativas, no son tan usuales. No las tenemos tan presentes. Si a esto le agregamos que hay otro nivel en donde todo este imaginario se expresa en un deber ser, que muy pocos se alcanzan. Nosotros podemos leer tratados, tú lo conoces porque también es tu área, tratados muy claros, muy lúcidos, muy expresivos de lo que debe de ser la interculturalidad, pero que no trascienden las pastas del libro. Que cuando ya observamos una comunidad, encontramos racismo, marginación y olvido. Cuando seguramente a nadie que sienten aquí, o que tú hayas escuchado, o que yo también haya escuchado, jamás ningún teórico de la interculturalidad va a decir que eso sea posible.
Sin embargo, sucede. ¿Por qué sucede? Porque no hemos roto ese proceso. Entonces, recurrir a las imágenes hegemónicas, pasar a los ámbitos de recepción de la imagen y luego llegar a los receptores de esa imagen y observar sus procesos de conversión de las propuestas generales en propuestas propias. Y ahí me regresaría con mi título. Esto, con el título del proyecto. Esto no es algo que esté solo expresándose de manera inocua. Son políticas de Estado. Políticas de Estado que aparentemente son contradictorias. Por poner un ejemplo, la iniciativa privada con la política de Estado propiamente dicho, con la de los estados. Pero a veces vemos que las cosas se invierten. La política de Estado pensaríamos que tiende a ser más conservadora y más liberal la política impulsada por la empresa privada. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, actualmente la televisión, vemos que quien difunde el nacionalismo, quien difunde los honores a la bandera, la correcta ejecución del himno nacional, de manera visible, son las empresas televisoras, paradójicamente. ¿Por qué? Porque el manipular la imagen sirve para determinados fines. La educación pasa entonces a ser curiosamente, paradójicamente, intenta un movimiento, digámoslo de esta forma, revolucionario de la imagen cultural, que no lo logra. Y no lo logra porque se sitúa en un nicho que no es el nicho donde se desarrollan los problemas interculturales de los niños y de las comunidades. Se encierra en el salón y de ahí no trasciende. Muy bien, ahí están las claves del procedimiento metodológico que se siguen en el proyecto del doctor Jorge Tirso. Hablemos un poquito ahora de la etapa en la que se encuentra el proyecto. Si bien recuerdo, al comienzo señalaba que estamos en la fase final. Sí, el proceso de investigación ya se desarrolló. Se han recabado informaciones, se han recabado imágenes, como del tipo que presentamos aquí, y otras para ser ejemplificativo cómo está este asunto, y se han elaborado diferentes materiales que básicamente son artículos de análisis. Sí, precisamente esa era la última cuestión de este bloque. ¿Cuáles son los productos derivados del proyecto? Sí, esta idea la he presentado en algunos otros foros. Afortunadamente tengo la suerte de que me han invitado a una serie de conferencias organizadas aquí por el gobierno del Distrito Federal en materia de cultura y de equidad social, para la gente que trabaja y luego para gente en general de aspectos culturales, porque también la misma idea que prevalecía de que México era un país único, prevalece con la idea de que la Ciudad de México es homogénea, e incluso para algunos una especie así como de acultural, que aquí no hay cultura, ¿no? Que hay cultura en un pueblo indígena, que hay cultura en una ranchería, que hay cultura en la provincia mexicana, pero que en la capital no hay cultura. He podido ir platicando estas ideas en este tipo de conferencias, de talleres, de diplomados. Y luego algunos otros materiales, unos que ya salieron, o que están más bien en proceso de edición, y otros que están todavía en procesos de revisión. Fundamentalmente lo que ha salido, o lo que tengo ahorita en preparación, es un texto sobre qué es la política cultural. ¿Qué es la política cultural? Porque yo no la entiendo como la acción del Estado y sus instituciones, sino de los individuos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, y a los demás también, como la iniciativa privada. La iniciativa privada actualmente genera políticas culturales de manera tremenda, como ya lo decía el ejemplo de la televisión, pero también lo tenemos en los museos.
los museos que son expresión de la cultura o de la alta cultura, y también encontramos ideas muy paradójicas, o yo me he encontrado expresiones muy paradójicas. Por ejemplo, que si tú quieres entrar a un museo público, claro, si eres profesor o estudiante, o pagas muy poquito o no pagas. Pero si eres público en general, como ahí dice, te cobran una cantidad, aunque sea simbólica, te la cobran. Sin embargo, si entras al Museo Soumaya de Carlos Slim, la entrada es gratuita absolutamente. En el nuevo museo que está allá por Polanco y Escaposalco. Y el museo es impresionante y la colección es impresionante y parece el hombre como un mecenas de la cultura, porque dice, yo dono estas obras que antes la tenía para mi deleite propio, para que entre a todo mundo. Y entra a todo mundo y es un museo increíble que está mucho mejor que los museos, que algunos museos dedicados a la cultura popular en México. Y esto que sea efectivamente una crítica para los museos como que tratan sobre culturas populares o culturas regionales. Son museos hechos prácticamente de manera artesanal y con muy pocos recursos. Y tenemos que la iniciativa privada nos presenta y nos regala el acceso y el deleite a unas obras que no tendríamos la gente común y corriente posibilidades de verlas. Eso me parece a mí muy significativo, que también ejemplifica cómo es la idea de la cultura y de la producción cultural en México. Estas ideas las reflexiono, obviamente dirigidas y expresadas a través también del proceso educativo, porque el proceso educativo también tiene ahí sus situaciones. Parecería que el proceso educativo es un proceso intercultural, de facto y de manera oficial. A la hora de trabajar, los maestros, y tú no me dejarás mentir, los maestros dicen, tal cosa no existe. Más que desarrollos, presentamos contradicciones. Entonces yo reflexiono en los artículos sobre esto, y luego hay otro tipo de materiales donde reflexiono específicamente sobre el papel de la imagen y de las narraciones interculturales, porque me he encontrado con una cuestión muy simple y muy clara. Antes parecería que la excepción era moverse de tu lugar de origen, pero ahora es al revés. Parece la excepción es quien permanece en su lugar de origen. Toda la gente anda de un lugar a otro, de un estado a otro, de una frontera a otra, y los itinerarios son increíbles. Hay personas que nacieron en un lugar, vivieron unos años en otro, estudiaron en otro, se casaron en otro. Un circuito abierto. Interminable. Vamos a continuar con nuestra charla. Este es un momento para que veamos una cápsula sobre los servicios que ofrece la sala de videoconferencias y los salones electrónicos de nuestra universidad. Regresamos en unos instantes. Gracias. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con salas de cómputo, salones electrónicos y sala de videoconferencias, equipadas para fortalecer y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su comunidad. Estos recursos permiten desarrollar las competencias en el manejo y uso de las tecnologías de la información de los estudiantes y contribuyen a la actualización del personal académico de la institución. Las salas de cómputo se encuentran en el nivel amarillo, en los salones 334 y 335, y en el nivel azul, en los salones 441 y 442. Cada una de ellas cuenta con 25 computadoras con acceso a Internet. Los salones electrónicos están equipados con pizarrón interactivo, proyector y una computadora. Contamos con 10 salones, 7 en el nivel amarillo y 3 en el nivel rojo. La sala de videoconferencias está totalmente automatizada para enlazar en tiempo real a los participantes de proyectos académicos, con alumnos, docentes e investigadores de universidades nacionales e internacionales.
Se encuentra instalada en los salones 444 y 445 del nivel azul. Además, si tu computadora portátil cuenta con tarjeta de red inalámbrica, tienes acceso gratuito a Internet en las áreas de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, en el cuarto piso de todos los edificios de la UPN y en las salas de cómputo. El horario de atención de estos servicios es de 8 a 21 horas y puedes solicitarlos con Maribel Peña en la Secretaría Académica o llamar al 5630-9700, extensión 1327. La reservación de las salas de cómputo, salones electrónicos y del aula de videoconferencias también puede realizarse a través de Internet por el profesor responsable en el sitio http://cecif.upn.mx. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Jorge Tirso Gómez. Doctor, las imágenes y representaciones culturales de México dan cuenta de la diversidad nacional. Quiero reiterar en esto, porque creo que ahí están las claves como para que hagamos un seguimiento puntual de su proyecto. Sí dan, pero solamente en un nivel, en el nivel de la percepción. Esto es cuando encontramos, porque eso es lo que encontramos, una representación de la diversidad, encontramos esa expresión de manera folclorizada. Por ejemplo, cuando se organiza una feria de los estados, por ejemplo, de los municipios, feria de los pueblos indígenas, viene o se presenta una situación de manera ejemplificativa de lo que es. Y nosotros nos quedamos con esa imagen, nos quedamos con la imagen del indígena huichol, ricamente ataviado, con coloridos, y pensamos que expresa un simbolismo muy profundo. Y sí, pero nos olvidamos de su pobreza, de su explotación y de la discriminación al que ha sido objeto. Cuando los vemos todos juntos, parece que la diversidad implica armonía, que esta es otra cosa que yo sostengo en este proyecto de la estética de la diversidad, de que la diferencia implica armonía. A veces no nos hubiésemos imaginado que una persona de un color negro pudiera no solamente establecer una relación afectiva con alguien de color blanco, sino que pudiera crear familia. Y ahora nos lo presentan como la cosa más común y con la cosa más posible, que incluso el contraste implica estética, implica una visión armoniosa de lo externo, no de lo interno, no de lo identitario, no de lo cultural, no de lo político, de fuera. Entonces, esto nos presenta una idea de que México es bonito, de que México tiene tradiciones, de que México tiene grupos diferentes y que a los grupos diferentes les gusta vestirse de manera multicolor y que hacen fiesta y que cantan, que sí lo hacen, que sí lo hacen. Pero no nos presentan una propuesta de reflexión que nos indique cómo hacer de esa diversidad una expresión de respeto y de equidad. Queremos mirarlos y seguir mirándolos así. Incluso hay quienes nos enojamos si un indígena se despoja de su vestimenta tradicional y se viste como tú o como yo. Pensamos que ahí ya hay una pérdida de algo valioso. Seguramente que lo hay. Pero no pensamos en la otra pérdida que ya lleva muchos años de pérdida y que no hacemos nada, ni como sociedad, ni efectivamente como gobierno para resolver esa situación. Entonces podemos ver que en su preocupación también hay un ángulo muy fuerte por lo político, por la dimensión política, por la dimensión social, que hace muy, muy interesante su trabajo.
Pero regresando al tema de la interculturalidad, ¿qué refleja, en su opinión, la interculturalidad de México, además de estas dimensiones que nos mencionaba, la externa, la interna y las del compromiso social y político? ¿Qué otros elementos? Pues mira, refleja muchos otros elementos, como podrían ser los históricos, los sociales, y yo me detendría en los educativos, porque a nuestra universidad le importa la reflexión educativa, y la reflexión educativa de la interculturalidad aquí es muy importante. A la educación para pueblos indígenas, a partir de una década de este siglo con mayor fuerza, con la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, se le viene a dar a tratar de dar un impulso al ámbito educativo y a la expresión de la educación. Se busca que las personas estén preparadas, se busca que se haga investigación educativa, que se hagan manuales de trabajo, libros de texto, libros que expresen las diferentes concepciones que se tienen sobre la vida, sobre la cosmovisión, sobre todos estos elementos que son muy interesantes. Sin embargo, muchos de los actores educativos ven en la interculturalidad una visión pobre de la idea de la expresión política. Dicen, eso no tiene mayor futuro porque es solamente un proyecto político. Yo al empezar a hacer mis indagaciones me doy cuenta de que tranquilamente yo creo que yo podía haber cerrado la primera cuartilla diciendo, no hay vuelta de hoja, efectivamente es un proyecto político. Sin embargo, vuelvo a decirlo, para que un proyecto cultural se pueda expresar, necesita ser un proyecto político. Si no, no tiene fortaleza. Es un proyecto de moda, es un proyecto académico, es un proyecto lo que tú quieras, pero no es un proyecto que tenga trascendencia. Cuando es un proyecto político es porque hemos encontrado las claves de lo que queremos y cómo lo queremos. Entiendo perfectamente la idea de proyecto político, como una idea de proyecto político que es ajeno a la base en primera instancia, que busca unas segundas o terceras ideas, que tiene por ahí algo oculto que no es muy claro y que además está mal hecho, francamente, ¿no? Esa es una idea, pero también cuando el Estado toma una acción, toma un sector de la educación en este caso, un sector de la sociedad, lo que nosotros le pedimos es que se comprometa. Está bien, lo que queremos es que sea político. Actualmente, y dicen esto los teóricos de la teoría cultural, la cultura no funciona si no hay presupuesto atrás. Todo lo demás queda en buenas intenciones. Yo puedo idear un proyecto cultural muy interesante, que puede ser de arte, puede ser de música, puede ser histórico, arqueológico. Si no le pongo dinero atrás, nada funciona en una realidad como la de nosotros. Puede ser una visión muy monetarista del asunto, pero es una visión real. Si no existe un presupuesto, es como si no existiera el proyecto. Entonces, el espacio educativo debe de tener eso, una claridad política, una formación académica muy fuerte y un presupuesto que le dé sustento. Si no hay estos elementos, estamos jugando a hacer política cultural o política intercultural en la educación. Muy bien, doctor, nos ha ilustrado bastante bien sobre lo que es su proyecto, sobre los productos y en este último momento sobre las características que podría tener una buena política pública de promoción, de trabajo con la interculturalidad. Hay muchas otras cosas que nos quedan en el tintero, pero desgraciadamente el tiempo
no lo permite que las abordemos. Entonces, pues no nos queda más que señalar que el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos a los de la audiencia que nos estuvieron siguiendo y en particular a usted por su tiempo, por habernos compartido los resultados y, bueno, antes de los resultados, el proceso bajo el cual ha desarrollado su trabajo. Lo último que me gustaría añadir es que pueden ustedes seguirnos en la página de internet http://radioitv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias de nueva cuenta, nos vemos la próxima semana. Gracias.